Buenos días, profesores, compañeros y auditorio virtual que el día de hoy nos acompaña. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy del Journal Club del 27 de mayo del 2024 con el tema la asociación entre asma, fibrilación auricular, una revisión sistemática y un metaanálisis. Antes que nada, quiero agradecer a la doctora en medicina, Cindy Elizabeth de Lira Quesada, por la asesoría para esta sesión. Mi nombre es Epsi Aranza Jiménez Luna. Soy residente de primer año de Alergia e Inmunología Clínica. El journal que vamos a revisar el día de hoy se publicó en Scientific Reports en Nature, en la cual es una revista que tiene un factor de impacto en los últimos 2 años de 4.6. Fue publicada el 26 de enero del 2024, por lo tanto, pues estamos hablando de un artículo reciente. A continuación pueden ver el DOI y el código QR. El autor principal de este artículo es la doctora Beatriz Nogueira García, quien actualmente trabaja en el Centro Cardiovascular en el Centro Hospitalario Universitario del Norte de Lisboa, en Portugal. Como introducción al artículo que revisaremos el día de hoy, bueno, conocemos que la fibrilación auricular es una arritmia supraventricular, la cual habla de una actividad electrocardiográfica descoordinada. Y bueno, es la arritmia más común en el mundo, por lo tanto, pues afecta de manera significativa la mortalidad en los pacientes. Esta enfermedad, esta arritmia, se puede manifestar con ya complicaciones asociadas, por ejemplo, un evento vascular cerebral secundario a la fibrilación auricular, pero en un gran porcentaje los pacientes son asintomáticos. Por lo tanto, es importante reconocer cuáles son los grupos de pacientes que son más predispuestos o más propensos a desarrollar una fibrilación auricular. Esto para poder planificar estrategias de detección de la FA. Se sabe que las enfermedades respiratorias y cardiovasculares pues coexisten con frecuencia, sobre todo el asma con la fibrilación auricular. Sin embargo, la relación que tienen entre estas dos no está muy bien caracterizada. Estudios anteriores reconocen que la fisiopatología de la FA es muy heterogénea y esta puede compartir una vía inflamatoria con el asma. La inflamación sistémica que tenemos en estos pacientes contribuye a un remodelado tanto anatómicamente en la aurícula como también en la función, ya que si recordamos, pues también tiene una función electrofisiológica la aurícula derecha. Por lo tanto, se cree que a partir de estas dos cuestiones se puede contribuir a la aparición de la fibrilación auricular, así como los tratamientos para el asma, tanto los beta-2 agonistas adrenérgicos y la obstrucción de la vía aérea inferior, que causa hipoxia, pueden estar asociados con un mayor riesgo de arritmias en estos pacientes. Si recordamos la secuencia eléctrica del corazón normal, tenemos que pues esta funciona de una manera organizada, la cual inicia un impulso eléctrico en el nodo sinusal. Como podemos ver, pues este sale de la aurícula derecha. Por lo tanto, es a través de sus 3 fibras, la fibra anterior, media y posterior, mandan el impulso eléctrico al nódulo AV, donde posteriormente lo envían a los ventrículos derecho e izquierdo por medio de las de His y la rama derecha e izquierda y las fibras de Purkinje. Esto nos condiciona un impulso eléctrico coordinado y bien organizado, por lo que da lugar a una onda P antes de cada complejo QRS y una onda T, lo cual nos da una secuencia eléctrica bien organizada y estructurada. Sin embargo, lo que pasa en la fibrilación auricular, pues esta prácticamente es una arritmia supraventricular, por lo ya anteriormente descrito. Por lo tanto, esto nos da unos impulsos erráticos y da lugar a una descoordinación en este ritmo cardíaco. Como podemos ver en el electrocardiograma de arriba, ya no hay ondas P y solamente hay como contracciones auriculadas mal organizadas. Realmente se dice que no existen contracciones aquí, solo es un ritmo que está fibrilando el corazón. Esto da lugar a múltiples manifestaciones en los pacientes, como por ejemplo dificultad para respirar, dolor acompañantes se pueden pues pensar que a lo mejor son causados por asma, ¿no? Sobre todo los primeros 2. Sin embargo, un gran porcentaje de estos pacientes son asintomáticos. Se cree que del 20 al 30% al menos de los pacientes con FA no van a tener ningún síntoma.
Por lo tanto, el objetivo de esta revisión fue evaluar el riesgo de la fibrilación auricular en pacientes con asma. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El riesgo es la probabilidad de que un hecho suceda. Lo que ellos analizaron fue entonces, en los pacientes asmáticos, ¿qué probabilidad hay que tengan una FA? Para esto, ellos utilizaron los siguientes métodos. Siguieron las recomendaciones de Prisma y MUS por medio de una búsqueda electrónica. Ellos analizaron las bases de datos bibliográficas desde que se formaron las bases hasta diciembre del 2020 y analizaron 3. PubMed, Medline de PubMed, Cochrane y Embase. Ellos lo que hicieron fueron, los criterios de elegibilidad fueron aquellos estudios longitudinales, ya sean prospectivos o retrospectivos, que informaron como resultado, ya sea primario o secundario, la fibrilación auricular en pacientes con asma, ya sea como tal en asma como en controles emparejados. Después de haber identificado esto, 2 autores de manera independiente analizaron el título y el resumen del artículo. A estos los llamaron BG y MA. La fibrilación auricular fue el resultado primario de estos y se definieron por 3. Número 1, como tal, un análisis electrocardiográfico anormal, ya sea por Holter o electrocardiograma, y llamándose así la taquiarritmia supraventricular que habíamos descrito anteriormente. También fue detectado o definido si un médico había hecho el diagnóstico o si existía el código administrativo correspondiente en el paciente. Entonces, como podemos ver, pues realmente fue muy variado, ya que no es lo mismo un paciente diagnosticado por electrocardiograma, por ejemplo, un Holter, a un paciente que a lo mejor por error un médico lo puso en el código administrativo del expediente. Por lo tanto, de aquí, esto es importante entender, ya que en un futuro vamos a comprender por qué tuvo tantos sesgos el estudio. Bueno, en cuanto al riesgo de sesgo y los metasesgos que se analizaron, cada estudio fue evaluado independientemente por los 2 autores, BG y MA, y se evaluaron con base a la herramienta de Robbins-E. Robbins-E tiene 7 dominios, los cuales es una prueba que nos ayuda a evaluar el efecto de una exposición en estudio de cohortes, como los que incluyeron. Entonces, Robbins-E son 7 dominios en los cuales cada dominio es evaluado en 3 puntos en cuanto al riesgo que cada uno confiere. Los 2 autores evaluaron cada artículo por medio de estos dominios, que vamos a ver en un futuro a continuación que la importancia de estos. Después de haberlo evaluado, ellos también hicieron un juicio global de sesgo, tanto de publicación y realizaron una prueba de Iger, que vamos a ver a continuación qué es. Entonces, ya después de haber evaluado estos, ellos por medio de GRADE, que es la evaluación de la calidad de la evidencia que identificaron en cada artículo, determinaron qué tan confiable era la información que obtuvieron. Entonces podemos ver esta imagen, por ejemplo, el nivel de certeza inicial de cada artículo pues puede variar, dependiendo, por ejemplo, si existe un riesgo de sesgo, un sesgo de publicación, de elección de los pacientes, y pues analizan el nivel de certeza que tienen como resultado final. Se divide en 4 categorías. La que determinaron específicamente en este estudio fue un nivel de evidencia muy bajo, es decir, de los 4, pues el último. Esto quiere decir cuando la estimación del efecto es muy incierta. Por lo tanto, los resultados que ellos encontraron pues son muy inciertos. En cuanto al análisis estadístico, ellos utilizaron el Stata 17 y realizaron forest plot, así como análisis de grupos agrupados y pruebas relacionadas. También utilizaron el modelo de Der-Simonian-Lahr, que les voy a explicar a continuación, y la heterogeneidad la definieron como un valor de P menos de 0.10. Asimismo, evaluaron la heterogeneidad por medio de la prueba I cuadrada. Esta prueba hace referencia a qué tan variables son los resultados entre cada artículo que ellos eligieron. Un porcentaje mayor a 50 ya podemos decir que es muy variable los resultados entre cada uno de los artículos, por lo tanto no es lo ideal que sea mayor a este porcentaje. ¿Qué encontraron ellos en el análisis que hicieron? Pues bueno, en cuanto a los estudios que ellos incluyeron, como podemos ver en la imagen de la derecha, un diagrama de flujo del proceso de selección que ellos realizaron. Inicialmente identificaron 292 estudios después de haber eliminado los duplicados y
se excluyeron de estos 292, 266 estudios. Ya después de haber seleccionado, de analizar los títulos y los resúmenes de cada artículo. Y al final de todos ellos hicieron sus criterios de inclusión y exclusión y determinaron que solo eran 7 estudios candidatos para realizar un análisis con ellos. Estos 7 estudios tuvieron un diseño de cohorte prospectivo o retrospectivo. Se hicieron 4 en Europa, 2 en América y 1 en Asia. El tiempo medio de seguimiento en estos estudios fue muy variable. El promedio fue de 9 años, sin embargo hay estudios que incluyeron 1 año, hay estudios que incluyeron hasta 15 años. En total, de todos los pacientes incluidos en estos estudios por medio de estos 7 papeles, de estos 7 estudios, fueron 1.405.508 pacientes. ¿Qué características tuvieron estos estudios? Pues bueno, la mayoría de ellos no informaron sobre factores de riesgo cardiovasculares que los pacientes tenían, es decir, no informaban si tenían obesidad, si ya tenían una cardiopatía previa, es decir, esto pues es relevante para la asociación que se determinó. Los métodos de diagnóstico del asma en estos estudios realmente se basaron en, nuevamente, códigos en los programas que tenían en los hospitales y el informe de los pacientes. Así como la mayoría no mencionaron la gravedad del asma que tenían los pacientes ni qué tratamiento tenía el paciente en ese momento. Entonces, esto es importante porque pues, esto también nos da más sesgos a los ya anteriormente mencionados. Esta es una tabla donde resume los 7 estudios seleccionados y como podemos ver en las gráficas que están con rojito, podemos ver que el seguimiento de los estudios es muy variable. Por ejemplo, el de Martín Pérez 2016, evaluaron 2.6 años, a diferencia de, por ejemplo, el de Cepelis, que evaluó 14.4 años. Entonces, pues es muy variable. Así como en esta última gráfica podemos ver el método diagnóstico que utilizaron para la fibrilación auricular. Por ejemplo, Martín Pérez et al. Realmente solamente utilizaron como una clasificación con base a los códigos que tenían en ese momento los pacientes analizados. A diferencia de, por ejemplo, estos de Chan 2014, utilizaron inclusive un Holter. Entonces, pues son más precisos para diagnosticar una fibrilación auricular. En cuanto ya por lo anteriormente mencionado, pues podemos decir que el riesgo de sesgo en este caso fue grave, principalmente debido al sesgo del dominio de resultados de medición, es decir, cómo midieron que tenían asma, cómo midieron que tenía fibrilación auricular, fue muy variado. El sesgo de selección también de los participantes fue significativo, ya que 2 estudios, principalmente Carter y Martín Pérez et al., fueron los que mayormente tuvieron estos sesgos. Vamos a explicarlo a continuación. Y pues algo importante a recalcar fue que los participantes, algunos de ellos, eran ya pacientes hospitalizados, es decir, ya se encontraban recibiendo atención por alguna cardiopatía o inclusive algunos con insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, pues esto puede influir en el riesgo y en la mortalidad, es decir, no es lo mismo un paciente que ya se conoce con una cardiopatía, que esté hospitalizado, quien le puedes hacer un Holter, a quien esté por la calle, que no sabemos si está en el 10-20% del porcentaje con FA asintomática. El riesgo de sesgo también se evaluó por la prueba de Dersimonian, como les había mencionado, el cual es un procedimiento que utiliza la estimación de los efectos aleatorios. ¿Qué quiere decir esto? Son los 7 estudios que se incluyeron en el análisis. Si cada uno elimino y solo evalúo los 6 y elimino uno y los resultados entre ellos, cuando yo elimino uno, varía mucho, eso quiere decir que hay un sesgo también entre ellos, porque la información, si tú estás evaluando algo, realmente tendría que ser conciso con otros estudios anteriores, ¿no? Porque pues la evidencia científica no es como que ande cambiando en la población, o sea, no puede ser muy variable. Entonces, esta gráfica de aquí nos los ejemplifica. Los 2 estudios que mencionaron que eran muy variables era Carter y Martín Pérez et al. Entonces, pues estos 2 ejemplificaron que realmente había mucha heterogeneidad en estos 7 estudios analizados. Y como resultado final también ellos hicieron esta prueba en el cual evalúan los 7 dominios de Robbins que les había mencionado y como pueden ver, pues sí hay muchos sesgos graves, ¿no? En general, todos fueron considerados graves. Como resultado final, pues ellos encontraron que el asma sí se asocia con un mayor riesgo, una mayor probabilidad de tener una fibrilación auricular con un odds ratio de 1.15.
Y pues realmente también cabe mencionar algo importante, es que el análisis sí tiene una heterogeneidad muy alta. Tiene una I cuadrada de 81%, es decir, era el porcentaje que anteriormente les había mencionado. Si es más de 50, quiere decir que es muy variable. Entonces ellos encontraron que la heterogeneidad era del 81%. También hicieron un forest plot para el riesgo de la fibrilación auricular asociada con el asma, la cual podemos ver los 7 estudios que analizaron, ejemplificados aquí en cuadrados azules, y el rombo de verde significa como la suma de todos. Podemos ver que el riesgo de fibrilación auricular asociada con asma, aquí podemos ver el 1 y el 2, pues en general podemos decir que a lo mejor sí está relacionado en un 1.15%, como anteriormente lo mencionamos. Sin embargo, igual nos ejemplifica que la heterogeneidad es muy alta, del 80.65%. Ellos también evaluaron en algunos estudios el efecto que tenía la edad. Si había una asociación entre la edad y el riesgo de la fibrilación auricular. Sin embargo, no encontraron estimaciones significativas. Y como pocos estudios informaron la gravedad del asma que tenían sus pacientes y el tratamiento que tenían, realmente no pudieron concluir algo con base a estas dos variables. En el funnel plot que ven aquí, en la derecha, realmente pues existe un riesgo, sugiere un riesgo de publicación también. O sea, hubieron sesgos de selección de pacientes, de sesgos de diagnóstico de asma y fibrilación auricular y también de publicación. Entonces, ¿qué podríamos determinar o cómo podríamos tomar los resultados que ellos sugirieron? Pues realmente sí existe una asociación entre FA y asma, pero es de muy baja confianza, ¿ok? Por lo anteriormente descrito, y aquí lo podemos ver. El odds ratio sería de 1.15 y los comentarios que ellos nos refieren, pues dice, el asma puede incrementar el riesgo de fibrilación auricular, sin embargo, la evidencia es muy débil. En la discusión de nuestro caso, de nuestro artículo el día de hoy, pues va referido a la asociación que existe en enfermedades cardiovasculares y el asma, ya que como tal, pues sí se sabe que hay el asma se asoció de manera significativa con un mayor riesgo de fibrilación auricular. Se cree que comparten una vía inflamatoria estas dos, y como tal la inflamación se cree que representa el desencadenante de una fibrilación auricular, así como la persistencia de esta misma. Por lo tanto, igual se cree que diferentes citocinas inflamatorias medían la función de los canales iónicos y la remodelación auricular, afectando tanto la estructura de la aurícula como la actividad electrofisiológica de la aurícula. Principalmente es importante mencionar la proteína C reactiva y la interleucina 6, quienes se ha determinado que están elevados en los pacientes con fibrilación auricular. Y los agonistas beta 2 y la terapia de corticosteroides que utilizan los asmáticos también pueden ser medicamentos que modulen el riesgo de tener arritmias cardíacas, ya que, como se sabe, los beta adrenérgicos tienen un efecto cronotrópico positivo y también disminuyen la refractariedad del nodo auriculoventricular, auricular y ventricular. Por lo tanto, son pacientes que tienen mayor riesgo de presentar alguna arritmia por el uso de estos medicamentos. Se sugiere igual, como lo anteriormente dicho, pues que entonces sí va relacionado la gravedad del asma con el riesgo de presentar las arritmias, pero la mayoría de los estudios que se analizaron no reportaban la gravedad del asma, por lo tanto no pudieron confirmar este punto. Los pocos estudios que informaron tales relaciones sugirieron que sí existe una mayor riesgo de tener fibrilación auricular en los pacientes con asma no controlada. Sin embargo, la asociación entre FA y el uso de corticosteroides inhalados aún no está clara y necesitamos hacer más estudios para determinar si existe una relación. Y bueno, como conclusiones personales, el riesgo de fibrilación auricular sabemos que está asociado a mayor riesgo en los pacientes con asma a tener FA. Sin embargo, la fuerza de asociación explicada en este metaanálisis, pues realmente inclusive podría ser más débil, por lo que mencionamos, la heterogeneidad estadística es muy amplia en estas.
Se necesitan más estudios para establecer una relación más estrecha y más sólida de esta evidencia, y es importante determinarlos porque podríamos ayudar o podríamos mejorar los programas de prevención y detección de estas arritmias, ya que es la arritmia más común en el mundo. En cuanto a la lista de verificación para la revisión sistemática o metaanálisis que este artículo realizó, bueno, la revisión examinó una pregunta clínica importante, pues sí, examinó la pregunta de cuál es el riesgo de fibrilación auricular en pacientes con asma. Se evaluó una búsqueda exhaustiva de las bases de datos apropiadas y se exploraron otras fuentes importantes para minimizar el riesgo de perder estudios relevantes. Si realmente se incluyeron un buen periodo de tiempo de análisis, utilizaron 3 bases de datos importantes. Utilizaron Cochrane, PubMed y Embase desde que se crearon hasta diciembre de 2020. Se utilizaron los criterios para seleccionar artículos para su inclusión, sí, tuvieron criterios propiamente, si bien eran elegibles todos los estudios de corte prospectivos y retrospectivos, sin embargo, también determinaron criterios de elegibilidad, siendo esto la FA como un resultado primario o secundario. Cualquier artículo que mencionara una relación con estos fue un criterio de inclusividad. Se evaluó la calidad metodológica y los ensayos se ponderaron en consecuencia. Sí, ellos evaluaron los resultados con base al marco de Gray, que habíamos mencionado anteriormente, y analizaron desde el diseño del estudio, cómo se hizo, la calidad del estudio, la consistencia y la franqueza, y todos los sesgos anteriormente mencionados. ¿Fueron reproducibles las evaluaciones de los estudios? Pues no, realmente variaban mucho entre ellos mismos, entre los mismos estudios variaban entre los 7 que eligieron. ¿Y los resultados fueron similares de un estudio a otro? No, por lo mismo que les mencioné, las pruebas desde el forest plot y todo lo anteriormente mencionado, pues tampoco variaba mucho. Si quitábamos un estudio, los resultados variaban. ¿Cuán sensibles son los resultados a la forma en que se realizó la revisión? Pues se aplicaron los criterios de Gray y se determinó que la confianza en la evidencia pues, fue muy baja. ¿Cuáles son los resultados generales de la revisión? Pues bueno, nosotros podemos determinar que sí, el asma se asoció de manera significativa con un mayor riesgo de FA, pero la certeza es muy baja. ¿Qué tan precisos fueron los resultados? Nuevamente, pues la fuerza de asociación inclusive pudiera ser todavía más débil porque hay una gran heterogeneidad estadística, es mayor del 50%. Y el riesgo de sesgo inclusive pues igual impide una conclusión más sólida de estos, necesitamos más estudios. ¿Se interpretaron los resultados numéricos con sentido común y con la debida consideración en los aspectos más amplios del problema? Sí, pues se evaluaron todos los diferentes tipos de sesgos que mencionamos. ¿Se pueden aplicar los resultados a la atención de mi paciente? Claro que sí. Es aconsejable nosotros como alergólogos, pues tener una atención especial en el interrogatorio de los pacientes enfocados en los síntomas desde palpitaciones, disneas, fatiga, para tener en estos pacientes una atención oportuna de arritmias cardíacas e inclusive pues hacerles un electrocardiograma. Se consideraron todos los resultados clínicamente importantes, realmente no se incluyeron datos desde, por ejemplo, la gravedad del asma, qué tratamiento tenía, si tenía comorbilidades cardiovasculares, si eran obesos, si ya tenía una alteración cardíaca, no se incluyeron. Y los beneficios valen los daños y los costos, pues realmente sí. La identificación de las personas con un mayor riesgo a tener esta fibrilación auricular, esta arritmia supraventricular, definitivamente valen los costos, ya que podríamos crear programas tanto de cribado, también como de un diagnóstico precoz y evitar que los pacientes pues tengan comorbilidades como un evento vascular cerebral. Bueno, eso es todo. Agradezco su atención.